¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que se encuentren bien y ciertamente dispuestos a estudiar la palabra de Dios, esta eh, dichosa palabra que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento, nuestro acercamiento a Él y para nuestra vida diaria. En esta ocasión seguimos con el estudio del Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 22. Estamos a punto de terminar la porción que veníamos considerando sobre la pregunta acerca de los tributos a César. Vamos a concluir con ella para continuar con una nueva sección, así que espero que te nos unas ahí con tu Biblia en mano, material para anotar y dispuesto sobre todo a que el Señor hable a nuestros corazones. Amado Dios, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos, y que podamos ser entendedores, Dios, dispuestos a aplicar lo que tú nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así sea. Estamos en este texto, como decíamos, ya finalizándolo. Vamos a leerlo por última vez para la conclusión del mismo y continuaremos avanzando en este capítulo 22 de Mateo. Mateo 22, 15 al 22 dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Habíamos dicho que ya este texto prácticamente lo habíamos concluido en su estudio en la ocasión pasada, pero faltaba la última frase con que concluye Mateo este episodio. Dice: oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Fíjate que ahí vemos cómo estos religiosos eran los discípulos, acuérdate de los fariseos y de los herodianos, que le habían preguntado a Jesús por esta interrogante seguramente preparada por sus maestros fariseos y herodianos sobre el tributo a César, y la respuesta fue tan sabia que los dejó sin palabras. Y se dice, inclusive dice el texto, que se maravillaron, o sea, no pudieron dejar de expresar un rostro de asombro de la gran sabiduría que tenía el Señor Jesús. Seguramente ellos esperaban que Jesús iba a trastabillar con semejante pregunta, como analizábamos en sesiones pasadas, que era una pregunta trampa, pero ellos quedaron maravillados. Sus propios enemigos quedaban maravillados de la sabiduría del Señor. Por supuesto, es el Señor. Ahora, sin embargo, dice, y dejándole se fueron. O sea, habiendo probado, habiendo degustado de la sabiduría del Señor, una sabiduría que viene de lo alto, que no es terrenal, que no es humana, que era evidente, que era muy superior a la sabiduría de sus maestros, habiendo percibido que definitivamente Jesús estaba a otro nivel, en lugar de aprovechar y querer más y acercarse más y seguirle como lo hacían otros que eran ya prácticamente sus discípulos, en lugar de eso, dejándole, se fueron. Esto es llamativo, ciertamente, como estas personas se maravillan, reconocen la sabiduría del Señor Jesús, pero en lugar de acercarse a Él, se alejan de Él. Totalmente lo contrario que debiéramos esperar cuando conocemos que hay algo bueno. Cuando usted encuentra algo bueno en la vida, en vez de apartarse de eso, usted quiere más. Algo bueno en el nivel que quiera, en el nivel del aprendizaje, en el nivel espiritual, en el nivel material, un buen trabajo, un buen negocio, una buena comida, una buena persona, algo bueno siempre es atractivo, pero estos le dan la espalda al más grande de todos los tiempos, al Señor Jesús. Y hoy en día
Así mismo hay personas que admiran a Jesús y reconocen, fue un gran maestro, dicen ellos. Tenía palabras, ha dicho las palabras más sabias que jamás se ha dicho. Este mismo pasaje, da a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, lo citan muchos de forma popular, de forma como para zanjar una conversación sobre algún tema en particular, pero no reconocen al que da la sabiduría, al que tuvo ese modelo de vida, esa gran cantidad de enseñanzas, esos principios morales que hoy por hoy norman mucho de la conducta de la humanidad. Entonces, admiran la vida y las palabras de Jesús, pero no lo aceptan como Señor y Salvador. Hay muchas personas eh, que estarán anuentes a aceptar que Jesús fue un gran maestro, un gran hombre, que tuvo palabras sanas, que tuvo una vida ejemplar, que todo lo que quieras, pero hasta ahí llegan. Y es triste como en lugar de seguirle, le dan la espalda y se alejan de él, como hicieron estos discípulos de los fariseos. Bueno, esta es la conclusión con lo que terminamos este episodio, este nuevo encuentro allí en ese martes en el templo en Jerusalén, donde Jesús estaba siendo bombardeado uno tras otra vez. Y vamos a continuar con el siguiente texto que sigue aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo 22, 23 al 33. Vamos a continuar en el estudio de este capítulo 22. Antes de leer el pasaje que vamos a comenzar a analizar del versículo 23 al 33, anota los pasajes paralelos. Este texto de Mateo 22, 23 al 33 es paralelo con Marcos 12, 18 al 27, Marcos 12, 18 al 27 y con Lucas 20, 27 al 40. Lucas 20, 27 al 40. Son los textos paralelos de Mateo 22, 23 al 33. Leemos así. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a considerar este nuevo episodio. Dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, aquel día obviamente se refiere al día que estamos estudiando, que correspondería al martes de la semana de la pasión, el mismo martes que se extiende desde el capítulo 21, verso 20, hasta el capítulo 26, verso 5. Todo ese marco textual envuelve estos episodios que hemos estado estudiando ya hace varias sesiones. Entonces estamos en el mismo momento que Jesús llegó temprano al templo, se ha pasado todo el día ahí enseñando, siendo cuestionado por los fariseos, por los herodianos, ahora los saduceos. Definitivamente que ha sido un día largo, pero sigue el intento de ellos de hacerle caer, de hacerle fallar. Entonces el mismo día, ese mismo martes, que estaban tratando ellos de los religiosos, hacerle caer. Entonces se acercan a Jesús estos saduceos. Y fíjate que vienen ellos y no vienen con los fariseos, vienen ellos aparte. Aunque ya
en alguna ocasión ambos grupos se ven unidos para ir en contra de Jesús. O sea que no es por sencillamente porque estaban distanciados de los fariseos que vinieron ellos solos. Ya en alguna ocasión ellos habían venido juntos, se habían aliado en contra de Jesús. Algo parecido a lo que dijimos de los herodianos con respecto a los fariseos, que se alían poniendo a un lado sus diferencias porque el odio o el rechazo que tenían hacia Jesús podía más que sus diferencias entre ellos. Igual sucedía entre los fariseos y los saduceos. Fíjate en Mateo 16:1. En Mateo 16:1 puedes leer que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Es decir, ya en otras ocasiones, como dice en Mateo 16:1, ellos se habían aliado en contra de Jesús. Entonces aquí vienen solo los saduceos sin los fariseos, probablemente por el tema que venían a plantear. Venían a plantearle un tema sobre la resurrección en lo cual los fariseos diferían de los saduceos, como vamos a ver. Probablemente porque venían con esa intención de hacerle caer en una trampa preparada por ellos en este tema, donde diferían de los fariseos, prefirieron venir, se pusieron de acuerdo para venir los saduceos solos a plantearle este tema que pues definitivamente los fariseos no estaban de acuerdo con ellos. Ahora, estos saduceos eran el grupo que quizás no era el mayoritario, un grupo minoritario dentro de los grupos religiosos de los judíos para la época de Jesús, pero era un grupo muy importante porque la familia sacerdotal pertenecía al grupo de los saduceos. De hecho, su nombre se derivaba del sacerdote Sadoc. Sadoc, que fue instituido como sumo sacerdote por el rey David. Eso está en Primero de Reyes 2:35, donde puedes leer que a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces, de Sadoc, toda su descendencia son descendientes de Aarón, ciertamente. Sadoc era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, definitivamente, pero los descendientes de Sadoc fueron los que hasta el tiempo de Jesús dominaban el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Por eso tenía mucho poder religioso y hasta cierto punto económico y político, pero sobre todo religioso. Así que aunque eran menores en número, eran muy influyentes por controlar la familia sacerdotal. Entonces estos eran los saduceos que vienen aquí a tratar de tentar a Jesús con algún tipo de engaño. Y es que los saduceos, contrario a los fariseos, contrario a lo que creían los fariseos, los saduceos no creían, fíjate, ni en la vida eterna, ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el espíritu, es decir, no creían en muchas cosas espirituales, prácticamente algunos dicen que ni siquiera en los milagros. Si lees Hechos 23:8, en Hechos 23:8 puedes leer esta información. Dice Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, ahí se distanciaban y se diferenciaban los fariseos de los saduceos. Por eso decimos que probablemente ellos vinieron solos porque iban a plantear el tema de la resurrección como una trampa para Jesús, y como los fariseos sí creían en la resurrección y ellos no, pues no, la idea era colaborar, pero que no se prestara a una disputa entre ellos. Así que ellos tenían todo este tipo de conceptos. Ahora, y esto lo recogen varios padres de la iglesia primitiva como Tertuliano y otros más, los saduceos basaban su creencia, la base de su religión, simplemente en el Pentateuco. Para ellos, lo único válido a la hora de considerar, digamos, a la escritura como palabra de Dios, solamente creían en los 5 primeros libros, los escritos por Moisés. Todos los demás libros no es que los ignoraran, sino que no los consideraban palabra de Dios. O sea que toda su doctrina la basaban en el Pentateuco. Y precisamente por basarse en el Pentateuco, decían que, por ejemplo, la resurrección, no era una verdad escritural porque no la encontraban en Pentateuco. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús va a usar el Pentateuco para rebatirles.
Entonces, para ellos solamente el Pentateuco era lo único que era palabra de Dios. Ahora, eran religiosamente mucho más liberales que los fariseos. Los fariseos eran mucho más estrictos, mucho más eh, rígidos en cuanto al cumplimiento de la ley y hasta cierto punto más legalistas. Los saduceos eran mucho más liberales. Y es que si te pones a pensar, al no creer en la vida eterna, no creían en la resurrección, por tanto, entonces no creían en que hubiera un castigo eterno. Eso que, ¿a qué conclusión los llevaba? A ser mucho más liberales en su forma de vivir, porque si solamente pensaban que la vida era aquí, materialmente, y al morir se extinguían las almas y ya no habría un más allá, entonces sencillamente para ellos no era tan importante tener una vida tan recta sabiendo que no iba a haber un castigo eterno. Y ciertamente, ese es el error en que caen muchas personas hoy en día, los materialistas, los humanistas, los ateos, que al no creer en una vida más allá de esta vida, viven como les da la gana, porque no consideran que vaya a haber un castigo eterno. De todo es sabido que las personas ateas, agnósticas, tienen esos conceptos. Por tanto, no te extraña que se convierten en libertinos en su forma de vivir, porque pues sencillamente dice haz lo que quieras, porque de todas maneras no hay más que esta vida. Ciertamente es triste e incluso hay personas que no quieren creer en Dios porque precisamente les gusta ese estilo de vida, un estilo de vida que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces muchas veces adaptan sus creencias a sus preferencias. Entonces hay de las dos partes. Hay los que por tener un concepto muy dogmático en cuanto a que no existe más vida que esta vida material, entonces no se preocupan por lo que vendrá después y por tanto viven como les da la gana, como el otro extremo, que es las personas que viven como les da la gana y para adaptarse y no tener peso de conciencia, aceptan que no hay más allá, que no hay Dios, que no hay nadie que les vaya a pedir cuentas. Tristemente, puede parecerse al caso de los saduceos, que probablemente por eso eran religiosamente más liberales. Además, inclusive hablando de los saduceos, se les consideraba políticamente colaboradores con respecto a los romanos, más proclives a colaborar con el gobierno romano, ya que ellos controlaban también el poder religioso. Así que para que los romanos los respetaran en ese sentido, también se les consideraba colaboradores de los romanos en el ámbito político. Y en el ámbito cultural, eran también más proclives a aceptar las costumbres helenísticas de los griegos que habían sido impuestas luego de que Alejandro Magno conquistara todos estos territorios allá por el siglo cuarto antes de Cristo. Entonces, eran un poco más proclives culturalmente a aceptar las costumbres griegas, cosa que los fariseos, nananina, como dicen. Y a, en cuanto a la parte religiosa, eran sí tradicionalistas, pero rechazaban las tradiciones orales de los escribas, rechazaban el resto de la escritura, solo aceptaban el Pentateuco y rechazaban también las tradiciones orales que los escribas habían ido acumulando a lo largo de los siglos. Entonces, estos eran los saduceos y como ven, tenían sus particularidades bastante diferentes a los fariseos, pero tenían en común que rechazaban a Jesús. Y a él vienen para tenderle una trampa. Y le dicen, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Mira, cómo vienen ellos así como muy inocentes, ¿no? Apoyándose en Moisés como máxima autoridad dentro de los judíos para respaldar esa pregunta que era obviamente tomada del Pentateuco. Entonces, se apoyan en Moisés como para darle respaldo a lo que ellos van a plantear. Entonces citan, lo que están citando es la llamada ley del matrimonio levirato, que la encontramos en Deuteronomio 25, 5 al 6. Puedes leerlo para que lo tengas ahí. Deuteronomio 25, 5 al 6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer
Y dice el 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre a su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa es la ley del levirato, la ley del matrimonio levirato, que es el que ellos están citando en este momento. O sea, no están citando nada que no estuviera en la ley. Definitivamente esto estaba en la ley, específicamente en Deuteronomio 25, 5 al 6. Y se le llama matrimonio levirato teológicamente, porque levirato viene del latín levir, o sea que pasado el tiempo a esto se le llamó levirato, puesto que el latín fue uno de los lenguajes más utilizados en la antigüedad. De hecho, la Biblia fue traducida al latín antes que otros idiomas. Y la palabra levirato viene de levir. Levir significa cuñado en latín, es decir, el hermano del esposo, el cuñado. Eso es lo que significa levir. Entonces, a esto se le llama la ley del matrimonio levirato, por levir en latín. Entonces, esto es lo que ellos están citando aquí para tenderle esa trampa a Jesús. Y entonces, ¿qué decía la ley? Sí, que si un marido moría, un hombre casado moría antes de haber tenido un solo hijo, con su esposa obviamente, el hermano del muerto, o escúchese bien, o el pariente más cercano, eso era pues también aceptado así, se había ampliado la ley para aceptar también, si no había hermano, el pariente más cercano del muerto, debía casarse con la viuda. Y el primer hijo que tuviesen se consideraría hijo del difunto. Esa era la ley. Ahora, así, el propósito de esto era que de esa manera se preservaría la descendencia del primer hermano muerto y se conservaría la heredad dentro de la familia del difunto. O sea, no vendría otro de otra tribu, se casaría con la mujer y se quedaría con la heredad que le correspondía al difunto. Por eso vemos episodios como el del Ruth 4, 1 al 8. En Ruth 4 tú conoces la historia de Ruth, cuando ya Boz decide casarse con Ruth, que era viuda de Elimelech, que eran de la tribu de Judá. Entonces, Boz dice allí en Ruth 4, vamos a ir leyendo lo relevante, dice en el verso 1 que Boz subió a la puerta y tal y cual. En el verso 3 dice que le dijo Boz al pariente, Noemí vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, que era el que había muerto. Si tú, dice en el 4, si tú quieres redimir, le dice al pariente, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Él respondió, yo redimiré. Verso 5. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, ahí se estaba aplicando la ley del matrimonio levirato. Había muerto Elimelech sin dejar hijos, entonces el pariente más cercano, que era este al cual Boz se le presentaba, debía casarse con la viuda para levantarle un descendiente a Elimelech y entonces sí podía quedarse con los terrenos que le habían pertenecido. Y vos tenía que respetar que ese pariente estaba más cerca en la línea de parentesco precisamente y él seguiría en sucesión, como vamos a ver que ocurrió, que el otro rechaza y él se casa con Ruth. Entonces, esto que vemos en el libro de Ruth precisamente es la ley del matrimonio levirato. Ahora, esta ley era muy respetada en su momento y se consideraba una ofensa grave el no cumplir con la misma. Fíjate, volvamos a Deuteronomio 25, 7 al 10 para que veas cómo era esta ley sancionada cuando no se respetaba. Dice en Deuteronomio 25, en el verso 7, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, vámonos hasta el 9, dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá,
así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Lo ves? Eso era bastante severo. He visto con mucha seriedad esto. Es por eso que en Ruth, en el capítulo 4 que acabábamos de leer, eh, dice al final el verso 8, cuando el pariente aquel, que era el que estaba primero en línea de parentesco con Elimelech, decide no aceptar, entonces dice allí, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. O sea, lo que tenía que hacerse con el que rechazaba levantar descendiente a su hermano, en este caso el pariente más cercano a Elimelech. De tal manera que esto era eh, eh, era una norma, una ley muy seria, tanto así que, por ejemplo, en Génesis, desde antes inclusive que existiera la ley, ya vemos un principio en esto en Génesis 38, 6 al 10, donde dice el episodio, recordarán cuando Judá se apartó de su padre y de sus hermanos y tuvo allá una mujer con la cual tuvo varios hijos, dentro de ellos uno que se llamaba que se casó con una mujer allá entre las cananeas, y luego entonces él no era muy bueno y murió porque dice que Dios lo mató, y luego entonces vino su hermano Onán eh, a casarse con la viuda para, en este caso, aunque no existía la ley, el principio estaba. Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, dice el verso 9, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó, dice el verso 10, en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea que había un principio ya previo en la época patriarcal que se plasmó luego en la ley de Moisés y que era, como vemos aquí, algo mal visto el que no quisiese ser levantada descendencia al hermano por parte del que le seguía. Entonces ese era el matrimonio levirato al cual apelan aquí los saduceos. Ahora, seamos honestos. En tiempos de Jesús, esta ordenanza del matrimonio levirato había perdido fuerza porque ese deseo, el principio fundamental que perseguía, había perdido fuerza, porque el deseo de conservar las propiedades familiares ya no era una prioridad. Eso funcionaba cuando estaban el territorio dividido en las 12 tribus y se quería que el territorio de una tribu siguiera perteneciendo a los miembros de esa tribu, las 12 tribus de Judá. Y con el tiempo, como se fueron perdiendo las divisiones, y recordarán que las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio por el imperio asirio, luego Judá al imperio babilónico y todo aquello, y pues se perdieron esos límites tribales. Entonces ya esta tradición del matrimonio levirato había perdido algo de fuerza. Entonces no era algo que era tan relevante. Entonces aquí los saduceos sencillamente lo van a utilizar como una excusa para tratar de engañar al Señor Jesús. Bueno, vamos a detenernos aquí en este momento, dado que el tiempo está prácticamente por concluir, y pues no queremos quedar como a medio camino con la narración que sigue. Aquí es donde los saduceos van a narrar su elaborada historia para tratar de hacer caer en una trampa a Jesús. Mantente allí, revisa el texto, considera lo que hemos compartido, y pues siempre cercanos a la palabra de Dios, sobre todo a la hora de tomar decisiones cada día en nuestra vida, sabiendo que es en ella donde vamos a encontrar la guía para nuestra conducta diaria. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.